Buenas tardes, bienvenidos al primer programa de este 2024, Una mirada al autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es: ¿las escuelas están listas para recibir chicos con TEA? Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital. Y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniak Dinaroz de España. La escuela no siempre está pensada para todos, y menos para quienes se encuentran dentro del espectro del autismo. Más de 2 décadas después de que por primera vez se habló del concepto de alumnos con necesidades educativas especiales y su derecho a asistir a centros ordinarios. La inclusión sigue siendo una asignatura pendiente en algunos colegios. Sus necesidades son invisibles. El 47% de los profesores cree que el sistema educativo ordinario, el que cursa más del 80% de los alumnos con autismo, no está todavía lo suficientemente preparado para acogerlos. Así lo asegura el último informe de la Confederación de Autismo España. Sobre la situación del alumnado con trastorno del espectro del autismo, que recuerda cómo las múltiples barreras a las que se enfrentan en las escuelas les hace ser uno de los colectivos más vulnerables frente al fracaso y el abandono escolar temprano. En Ecuador no existen estadísticas claras, lo que sí es cierto que tenemos la misma o tal vez mayor percepción sobre el conocimiento de los docentes y su conocimiento del autismo, la falta de formación especializada de los docentes y las limitaciones de los modelos educativos son solo algunos de los obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes con autismo, quienes también presentan dificultad para establecer relaciones con el resto de los compañeros y son habitualmente un blanco fácil para el acoso escolar. Problemáticas que suelen conllevar que sufran mucho más estrés y ansiedad que sus pares no autistas. La participación social es una dimensión clave de la inclusión educativa, y contra el prejuicio habitual, muchas personas con autismo sienten interés por sus iguales y desean sentirse parte de un grupo. Pero por desgracia, la imagen de niños con autismo solo en el patio del recreo, aislados, en una realidad en muchos centros educativos, concretamente un 43% pasa el recreo en soledad. Pese a todo lo anterior, 2 de cada 3 estudiantes con autismo dicen que ir a la escuela son felices. Los menores sienten que el colegio les ayuda a aprender a relacionarse con personas de su edad en un 89% y a aprender sobre lo que les gusta en un 74%. Una razón de peso para entender la importancia de que los alumnos con necesidades educativas especiales pueden ir a la escuela ordinaria y recibir la atención que merecen. Por eso el día de hoy hemos invitado a Claudia Amat, miembro de la Fundación Sendero Azul, para platicar acerca de este tema. Bienvenida, Claudia, a nuestro programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tenemos una invitada que está teniendo un problema un poco de conexión, pero ya la invitada está en la sala. No sé si la podamos colocar a la invitada. Así es, bienvenida, licenciada María Leticia Carrillo Valencia, a nuestro programa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, licenciada, para poder empezar a hablar de este tema tan interesante, ¿las escuelas están listas para recibir chicos con TEA?
Desde mi experiencia y la clínica que llevo en atención de niños, muchas escuelas tienen muy buena intención, pero no están listas para la realidad de recibir un niño dentro del contexto educativo. Hay muchos factores y uno que mencionó fue este espacio de receso. Ya se están preparando o tienen cierta noción de cómo manejar la parte pedagógica, las adaptaciones dentro del salón, ciertas exigencias, el acompañamiento, pero se ha dejado totalmente de lado los espacios de dispersión, estos espacios en donde el niño tiene esta posibilidad de desarrollar las habilidades sociales, la de integración, la de socialización, son cosas que no se contemplan, ¿ya? Dentro del programa escolar hay quienes sí están preparándose, informándose. Muchas de las escuelas esperan a tener un informe, que es muy importante. Es necesario de que ellos desarrollen ciertas habilidades para poder trabajar con el niño desde su contexto social. Claudia, dentro de la fundación, pues solemos tener muchos casos. Quizás tú nos puedas nombrar alguno, ¿no? En específico, en que hayamos tenido justamente estos inconvenientes escolares. Bueno, hemos tenido muchísimos casos en colegios privados y en colegios públicos de la inclusión de los chicos con autismo, especialmente, porque existe un poco de desconocimiento de los maestros de cómo poder manejar a estos chicos, de cómo poder incluirlos en un aula que posiblemente a veces tienen 50 alumnos o 60 alumnos o 30 alumnos y un solo maestro para que no pueda ayudarlos. Entonces, sí hemos tenido estos problemas y los seguimos teniendo, por eso que creemos que pese a que no están las escuelas preparadas, vamos hoy a entender qué debemos hacer los padres para poder ayudar a estas escuelas a poder incluir a nuestros chicos con autismo dentro de las escuelas, ¿verdad? Creo que se nos fue nuestra invitada, no, aquí está. Entonces, no sé si podríamos empezar un poco. Claro, licenciada María, ¿cómo debe entrar un niño a la escuela? ¿Alguna preparación previa debe tener? Definitivamente, siempre considero la preparación en 3 aspectos, ¿sí? El primero, el niño. El niño debe tener y mantener una rutina, no exactamente tal cual la clase durante el proceso de vacaciones, ¿no? Una vez que el niño esté en vacaciones, debe mantener rutina de levantarse, de tener momentos sentados, de tener momentos de trabajo, de respuesta de ese tipo. Irlo preparando cronológicamente, es decir, que tenga un calendario donde él vaya visualizando el tiempo, que él mismo marque el tiempo que cercano al ingreso de clases. Prepararlo en cuanto el proceso que va a llevar. Va a encontrar nuevos compañeros, nueva maestra, otro salón, todos los desafíos que implica el ingresar a un nuevo año escolar en cuanto a los niños, ¿no? Aparte de todo lo que tienen que llevar, sus terapias, actividades, acompañamientos. El segundo, la casa. La casa debe estar predispuesta a todos estos cambios. No siempre va a ser fácil al inicio, a pesar de que sea un niño que ha estado escolarizado antes, ¿sí? De saber que tiene que haber contención emocional, de que tiene que haber preparación, conversación previa a cada día de ingreso, hasta que haya este proceso de asimilación y adaptación al nuevo año escolar. Y la escuela. La escuela debe prepararse antes del ingreso, no cuando se tiene al niño en el salón, no después de la semana de adaptación. Si yo tengo un niño que tiene un diagnóstico previo, es recomendable dentro de mi experiencia que pueda tener acercamientos a la escuela, a la maestra, antes del ingreso de clases. El niño debe conocer el terreno, debe tener este vínculo con esta persona
lo va a recibir la mayor cantidad de horas, que suele ser un maestro tutor el que se encarga de dirigir el salón, ¿no? El tener conversación con los padres. Debe haber ese vínculo con este docente de manera individual, no cuando están todos los niños, cuando ha iniciado la clase, el periodo escolar, que hay mucho movimiento. Debe haber esta preparación, esta conexión. Otra de las cosas que me ha servido mucho, no solamente con profesores, sino con padres de familia, es mantener la triada: ver, comprender y concluir. A pesar de que yo tenga un informe, el informe de un niño, yo tengo que ver cómo el niño responde a distintos contextos. Cómo llega, qué cosas le molestan, qué cosas lo tranquilizan, qué cosas le agradan, le desagrada, por qué sucede esto, el comprender, ¿sí? Esto se molesta por esta y esta situación. Y concluyo. ¿Cómo puedo yo responder? ¿Cómo puedo yo ayudarlo? ¿Cómo puedo contenerlo? ¿Sí? O ayudarle a que tramite su situación. Esto ayuda mucho porque no siempre los niños tienen un diagnóstico, pero yo como profesional ya estoy viendo que algo sucede, ¿verdad? Como docente, yo ya identifico que este niño no está respondiendo igual que los demás o a las exigencias del grupo. Entonces, yo bajo estos parámetros, bajo esta triada, yo puedo generar una contención hasta que se genere un proceso de evaluación, de acompañamiento, de terapias, ¿sí? Entonces, hay que contemplar estos aspectos. Y en base a esta observación, ver, comprender, concluir, yo planifico los espacios de clase. Si a un niño le molesta que le hablen fuerte, yo no voy a generar clases en donde haya mucho ruido, que haya un exceso de ruido, sino que voy graduando las actividades. No es que nunca le voy a poner, pero lo voy a ir acercando, aproximando a un nivel de tolerancia a estas cosas que le molestan o le incomodan o le es difícil, ¿no? Esas son una de las recomendaciones básicas. Bien, licenciada. Es decir que como papás realmente tenemos que hacer bastante. Desde casa mismo tenemos que empezar a trabajar con el niño la anticipación, quizás mostrarle la foto de la maestra, mira, ella va a ser tu maestra, llevarlo a la escuela para mostrarle, mira, esta va a ser tu aula, es decir, todo de manera anticipada, poder trabajar con ellos, porque sabemos que con ellos las sorpresas no funcionan, ¿verdad? Entonces, y visuales, claro, trabajar con los apoyos visuales, mucho, ¿no? Licenciada, y cuando un niño no puede controlar el esfínter, ¿qué pasa? ¿Debemos de mandarlo o no a la escuela? Dependiendo de los espacios. Por ejemplo, si son muy chiquititos, muchos centros educativos sí están preparados para manejar esto, ¿sí? Poder hacer la atención del niño en esa situación. Pero ninguna condición debe limitar el acceso a la educación. Podemos ver recursos, podemos ver intervenciones, apoyos, ¿sí? Pero yo sí recomendaría que no se deje de generar el acceso a los niños si tienen pañal o usan, no tienen control de esfínter. Pero yo tengo que generar el trabajo. Muchos papás creen, ay, mi hijo usa pañal, no puede ingresar a la escuela. Pero ¿qué yo hago para generar ese avance? ¿Sí? ¿Cómo yo trabajo esa independencia, esa independencia en esa área? Muchas veces consideramos que no es posible. En ciertos niños cuesta, y cuesta mucho tiempo, y no por eso vamos a esperar a que deje el pañal a los 9, 10 años para recién hacer el acceso al sistema escolar, ¿sí? Tenemos que inventarnos. Bien, licenciada, le voy a leer los mensajes desde las redes. Isabel Espinosa nos dice, buenas tardes. Delsin Triago, buenas tardes. Isabel Espinosa, felicitaciones y éxitos en este nuevo año. Alexandra Elizabeth Proaño, buenas tardes, bendiciones.
Verónica Farinango nos dice, buenas tardes, yo tengo un hijo con TEA, pero no le tienen paciencia. Verónica Farinango en la escuela. Sí. Mariana Vélez, buenas tardes. Shirley, buenas tardes. Cristian Zapata, los maestros huyen a la inclusión escolar por falta de capacitación. ¿Qué opina usted, licenciada D? Sí, más que falta de capacitación es el temor. ¿Qué yo hago? ¿Cómo hago? ¿Podré hacerlo? ¿Sí? Hay quienes sí les resulta muy difícil incluir este tipo de niños o este tipo de necesidades, más que de niños, este tipo de necesidades, porque no solamente pasa con el TEA, pasa con el TDAH, con muchas de estas condiciones que no tienen esta facilidad de inclusión a nivel social, ¿sí? Entonces, la falta de capacitación, de preparación y de seguridad, de saber que yo voy a poder con este tipo de condiciones, con este tipo de necesidades, ¿sí? Entonces, sí, si hay una dificultad en ese sentido, miedo, ¿sí? Le va a pasar algo, voy a poder, me van a exigir más. Entonces, sí hay este nivel de dificultad en el campo educativo. Por ejemplo, la otra es cómo preparar al grupo, que es la que leyó antes. Es otra de las cosas que no se contempla. Preparar al grupo para recibir al compañero. No se trata de decir es un niño autista, es una niña autista, ¿sí? Sino de trabajar la tolerancia, la aceptación. Parece que la licenciada tiene problemas de conexión. ¿No escucha? Creo que ahí ya la Los compañeros pueden ser una herramienta ideal para el proceso de... Sí, es problemas de conexión. Claudia, de repente tú nos puedes ayudar contándonos las experiencias en relación a lo que te mencioné en la fundación, pero sumado a que si los maestros necesitan capacitación o no. Bueno, sí, efectivamente, a veces el desconocimiento, como todo en la vida, nos hace temer a lo que no conocemos. Muchos padres, muchos profesores, ¿qué es el TEA y cómo poder manejar estos chicos? O a veces, muchas veces tienen alumnos a los cuales ya han tenido TEA y han pasado por sus aulas y piensan que el chico que llega es igual y va a ser manejado igual. Al ver que las estrategias que usaron esas veces no funcionó, definitivamente van a tener problemas. El tema de que los padres hablan sobre la falta de capacitación a los maestros, eso sí es muy importante porque no solamente conocer sobre la condición de TEA, sino hay que conocer sobre el chico que está ahí. Está allí un chico en el que hay que conocer a ese chico y la mejor manera de conocer a ese chico es hablar con su familia, hablar con sus padres, hablar con sus hermanos, conocer cuáles son sus debilidades y también cuáles son sus fortalezas, porque como todos los chicos vienen con debilidades y con fortalezas. Entonces, a veces ese desconocimiento de los maestros de que no puedan trabajar correctamente con los chicos y los excluyen. Muchos tienen temor. Y yo creo que también el tema de la actitud del profesor, porque muchas veces no tiene el conocimiento el profesor o el maestro, pero es un buen maestro y busca estrategias para poder llegar a ese chico y conectar con ese chico. Entonces, sí es importante esto. Sigámosle preguntando a la profesional que nos cuente un poquito más del tema, sobre el tema de inclusión. Claro, quería leer unos comentarios desde las redes. Daniel Martínez nos dice: Jessica y Claudia, qué gusto de verlas. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Isabel Espinosa, se debe capacitar al personal docente ya que desconocen cómo lidiar a alumnos con TEA. Claudia Álvarez nos dice: gracias a seguir presente. Claudia Bienvenida. Álvarez,
Los docentes no se preparan en atender y las escuelas regulares no se quieren preparar. Y Miguel Soria nos dice, buenos días, feliz año. El principal problema que tenemos los padres es que las escuelas privadas no están obligadas a aceptar a nuestros hijos con TEA y la ley solo dice que se deben preparar. Licenciada, retomando las preguntas, ¿todos los niños con TEA deben entrar a la escuela a los 4 años? Deberían tener su espacio de socialización, no necesariamente a la escuela, ¿sí? Pero sí es muy importante que los niños tengan estos espacios sociales. Pueden ser espacios de preparación pedagógica porque hay niños que sí presentan niveles de desregulación o de pobre control conductual muy significativos, que va a generar una dificultad a la hora de iniciar el proceso escolar. Por lo que es importante que tengan espacios quizás más pequeños, en donde puedan socializar y trabajar mejor su tema conductual antes de ingresar a la escuela. Pero no deben dejar el preescolar, me refiero a que no se debe saltar el preescolar. ¿Ya? Hay que trabajar lo más pronto posible para que adquiera un nivel de mínimo. Porque recordemos que aquí manejamos el tema de adaptaciones. Una de las adaptaciones que se suele hacer en niños que les cuesta mucho el estar en el sistema es la adaptación de tiempo. Pueden estar en un preescolar, pero no la cantidad de horas que tienen los otros niños. Esto hasta que se vayan adaptando, porque es muy importante que ellos participen de los espacios sociales, pedagógicos, que no sean separados o aislados porque tienen una condición o una dificultad. Más bien hay que considerar esa condición, esas dificultades que tienen para trabajar a partir de lo que ellos pueden generar, ¿ya? Es decir, si es muy pequeño y tiene muchas dificultades conductuales, no voy a ingresarlo a un escolar, pero sí a grupos pequeños de trabajo, que sí los hay, previos al ingreso a la escuela, al inicial 1, al inicial 2, al primero de básica, que todavía está dentro del campo preescolar, pero no se debe saltar. Licenciada, ¿y qué sucede si no están preparadas las escuelas? ¿Cómo escoger la escuela ideal para nuestros niños TEA? ¿Qué debe tener esta escuela? Lo principal y fundamental es la sensibilidad de la institución, ¿sí? Yo tengo como padre que prepararme a que no voy a tener respuestas rápidas. O voy a la escuela que deseo y no me van a recibir, pero eso no puede desmotivarme, no puede frustrarme, no puede evitar que mi hijo ingrese. Yo tengo que ir buscando escuelas que sean sensibles, que uno pueda visualizar este deseo de colaborar. De ahí el resto puede ir de la mano en preparación tanto del padre como de la institución, de las docentes, ¿sí? De ir aprendiendo, ir viendo, es cierto lo que dice, no todos tienen este ánimo y este espíritu de formarse, de prepararse en cuanto a las distintas condiciones que puedo recibir dentro de mi salón de clase. Entonces, toca hacer un trabajo, le toca al padre de familia informarse más y acompañar a este centro educativo. Me ha tocado como psicóloga particular ir trabajando a la par con el padre para que pueda hacer esta transmisión, esta sensibilización con los centros educativos y ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Porque a veces la escuela está con mucha resistencia, el padre con mucha frustración y no se genera ningún avance. Pero si logramos una comunicación asertiva y efectiva, hay instituciones que logran bajar su nivel de resistencia y, o docentes y permitir este acompañamiento, ¿sí? Que también se hace desde el lado del profesional. Hacer las visitas, la orientación, el acompañamiento, las observaciones
y por lo menos ha dado muy buenos resultados. Que el padre de familia no se quede afuera, tiene que estar ahí sosteniendo este espacio que necesitan nuestros niños con diversidad. Tenemos más comentarios desde las redes. Daisy Palacios nos dice, el trabajo debe de ser en equipo, padres, maestros, terapistas. En ciertos casos, los padres no siguen las indicaciones de los terapistas y dejan las terapias allí, hay un retroceso. Todo funciona en equipo. Miguel Soria nos dice, pero no pide un mínimo de niños. Eso nos ayudaría muchísimo a escolarizarlos. Claudia Álvarez, prepararlos social, conductualmente para la escuela. Stephanie Bolaños, buen día. Me pasa con la maestra de Elías. Ella no tiene conocimiento amplio sobre TEA, pero ella busca formas y me pide que la ayude con alternativas y maneras para ayudarlo. Stephanie Bolaños, pero la maestra que le va a tocar el siguiente año escolar me ha mencionado que si él llora, no lo puede tener en su clase. Entonces, eso me preocupa porque él se irrita con facilidad. Retomando las preguntas, ¿qué es lo primero que deben conocer los profesores de nuestro hijo con TEA? Bueno, una de las cosas que ayudan mucho es conocerlo físicamente, conductualmente. Por eso este espacio previo a que estén todos los otros niños que demandan también atención, que hay que cumplir un proceso, es importante que el profesor pueda tener contacto con él. Conocerlo, tener un espacio con ellos, ¿sí? Aparte del informe, de las observaciones, de las recomendaciones, no hay nada más importante que conocerlos, ¿sí? Yo a la persona que conozco puedo acompañar, puedo anticipar sus reacciones, puedo intervenir. Eso como primera instancia. Segundo, sí conocer su informe, sus condiciones, sus necesidades, qué cosas le agradan, le desagradan, especialmente qué son, cuáles son las cosas que lo ayudan a regularse. Como cosas que le van a permitir recobrar la paz. Por ejemplo, si llora, ¿a qué yo puedo recurrir para que él recobre su equilibrio, su armonía? Y yo ahí poder intervenir. Claudia, una de las labores de la Fundación es justamente ingresar en instituciones como colegios, escuelas y universidades. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Bueno, precisamente en esta capacitación para los maestros, la Fundación sí hace capacitaciones en las escuelas, justamente para enseñar a los maestros estas partes, ¿no? Por ejemplo, lo que decías ahorita, en este momento que él empieza a llorar o tener un momento de crisis, pues se los invita a que también tengan un tiempo libre, un tiempo afuera, que puedan salir, estar en un lugar cómodo, estar en un lugar apartado, que estén tranquilos y que esto los ayude un poco a bajar este momento de crisis y después volver a retomar ya su clase. Entonces, la Fundación sí hace este tipo de capacitaciones a las escuelas, ya hemos ido a muchas escuelas a capacitar a los docentes justamente para ayudarlos un poco con cada caso específico de nuestros chicos que están allí escolarizados. Licenciada, la organización de rutinas con horarios muy estructurados de actividades de cada materia son importantes para poder ayudar a los chicos con autismo. Definitivamente, ellos necesitan tener una programación clara de cómo está organizado su día, ¿sí? ¿Qué va a venir antes, qué va a venir después, incluso de manera visual? ¿Sí? Es decir, que haya un calendario visual con imágenes en donde ellos vayan viendo el progreso de las actividades. Eso les va a ayudar el tema de anticipación,
el de no desregularse, el de saber qué es lo que viene, qué es lo que ellos deben hacer, ¿sí? El tema de la anticipación y de la programación es bueno, es muy importante, pero también poco a poco ir flexibilizando eso, de que ellos puedan tener tolerancia a los cambios también anticipados. Hoy día no se pudo hacer esto por esta y esta razón, ¿sí? Y ahí vamos viendo el nivel de tolerancia, porque afuera no siempre todo se puede anticipar. Y ellos tienen que irse preparando a los cambios. Pero al inicio sí. Allá. Tenemos más mensajes desde las redes. Dice Shirley, Máster, las evaluaciones son de acuerdo a cada necesidad del niño. ¿Nos podría hablar de eso, licenciada? Las evaluaciones dentro de las clases, sí. Se debe considerar la manera de responder, la manera de procesar y de obtener la información. No se puede generalizar un proceso de evaluación pedagógico para los niños a pesar de que tengan niveles altos, ¿sí? Es decir, niños con menor nivel de necesidad o de apoyo, ¿no? Entonces se debe considerar mucho. Esto es importante porque las escuelas, como no están preparadas para el tema de inclusión, porque incluir no es tener al niño con necesidad educativa, es considerar todos los aspectos. Me ha tocado escuchar maestros que dicen, no le puedo tomar una evaluación diferente porque los compañeros preguntan, porque los compañeros se quejan. Entonces, yo tengo que preparar a mi grupo y considerar las diferentes maneras de evaluación que van a permitir que este estudiante muestre lo que ha aprendido, que avance, que se conozca su nivel de respuesta. Por ejemplo, si hay alguien que no escribe o no le gusta hablar, no voy a pedir que exponga o que presente, ¿sí? Tengo que buscar otros recursos para que pueda mostrar sus avances o evaluar su progreso. Licenciada, hablemos de que algunos profesores se resisten sobre sus propios prejuicios para abrir su corazón y su mente para aceptar la diferencia de los alumnos con TEA. Como padre, ¿cómo puedo lograr sensibilizarlo a ese docente? Primero, mostrando toda la disposición que como padre necesita la institución. Saber que siempre va a estar uno ahí, que uno va a conversar, llevar información. Si mi hijo está en algún centro, si está teniendo profesionales, generar la conexión del profesional con el centro educativo, ¿sí? Tenemos problemas con la señal. Claudia, después de que en la Fundación ha dado estas charlas, ha realizado la respectiva sensibilización a los docentes, ¿qué te comentan los papás? ¿Qué te dicen? Tenemos papás que nos han dicho que justamente esta pregunta que tú hiciste, que hemos podido sensibilizar a estos profesores para que entiendan que la diferencia es importante también manejarla y que también le ayuda a los chicos regulares, porque si nos ponemos a analizar regular, todos tienen una manera diferente de aprender, incluso los chicos regulares, de aprender, porque unos aprenden más rápido, unos aprenden más lento, unos aprenden de una manera más visual, otros aprenden más escrito, el otro le gusta que los exámenes sean orales, el otro que sea por escrito, en fin, o sea, hay muchas maneras de aprender y yo siempre les digo a los maestros que es importante que sepan de que ya la metodología de antes de hacer una clase magistral en donde les expliquemos a los alumnos las cosas y después el que entendió y el que no, eso ya pasó. Cada chico hay que enseñarle de la manera que debe aprender. Entonces, los padres han salido contentos porque ya sus profesores han podido entender de qué manera poderle explicar a los chicos que están con TEA dentro de sus instalaciones escolares. Así es.
Y Claudia, ¿y a quién realmente le compete esto de poder sensibilizar a sus compañeros para que lo puedan integrar en el aula? Creería yo que es lo más importante que los departamentos del DES en los colegios privados intervengan aquí y expliquen no solamente a los maestros, sino a los alumnos y también a los padres de los otros compañeros, porque ellos son los que más generan resistencia en aceptar a los chicos con algún tipo de discapacidad. Lo mismo en las escuelas fiscales, estamos hablando de los UDAIs, pero a veces suele ser que no se puede en ninguno de estos dos departamentos hacerlo, pues nos toca entrar a los padres mismos a empezar a trabajar con ellos, con los profesores, a sensibilizarlos o avisarnos a las fundaciones para que podamos ir a hacer esa sensibilización. O hay profesores que tienen esta misma predisposición de querer ayudar y de capacitar también a los propios alumnos. Así que creo que es una responsabilidad realmente de la sociedad y de todos los que estamos inmersos en el tema de la educación. Voy a leer otros mensajes desde las redes. La señora Daisy Macías nos dice: saludos desde Portoviejo, buen tema. Pienso que las escuelas deben de estar preparadas también. Claudia Álvarez nos dice: las aulas de las escuelas regulares no están preparadas para recibir a los chicos TEA. No podemos tener aulas sobreestimuladas para los niños. Claudia también nos vuelve a decir, anticiparle los acontecimientos. Liliana, buenos días, saludos de Tena Napo. Saludos, Liliana, gracias por vernos. Claudia Álvarez, todos los TEA aprenden de manera diferente y los docentes no entienden eso. Nicole, buenos días. Cuando mi niña le da ansiedad, yo pido permiso al profesor y la saco un momentito del curso y realizo una dinámica con ella hasta que se tranquilice. Shirley, gracias, máster. Muy interesante esta capacitación, porque no todos los centros educativos están en la capacidad de tener niños con TEA. Bueno, retomando las preguntas, ¿las crisis que pueden darse en las aulas se previenen o se intervienen, licenciada? ¿Sí nos escucha, licenciada? Ahorita sí. Ya, le hacía la pregunta, que si las crisis que pueden darse dentro del aula se previenen o se intervienen. Hay de las dos formas. Si yo ya conozco al estudiante, puedo identificar qué cosas podrían estarlo movilizando, ¿sí? Y poder anticipar una salida que no detone en una crisis. Pero en las otras en los otros casos hay que intervenir. Hay situaciones que pueden generar una crisis emocional, conductual, y como decía Claudia, yo tengo que contar con la posibilidad de intervención, sacarlo del espacio, darle un tiempo, generar situaciones que lo ayuden a relajar, que lo ayuden a procesar lo que está sucediendo o lo que le está molestando. Hay de los dos tipos y para los dos tipos debemos estar preparados como docentes dentro de una institución educativa. No solamente los docentes, el personal de apoyo. Ha habido ocasiones en que los niños están en otro espacio y el inspector, los profesores auxiliares no están en condiciones de poder hacer intervenciones o acompañamientos o cómo dirigir la situación hasta que haya alguien que esté preparado. Pero se requiere de los dos tipos. Tenemos más mensajes desde las redes. Claudio Freire nos dice: Azofatea Napo presente. Liliana Villa, mi niño está en una unidad educativa fiscal y yo siento que somos incluidos. Liliana nos dice: muchas gracias. Stephanie, pero muchas veces la aceptación no solo es de los compañeros del curso, sino también de los padres de familia, porque hacen comentarios feos a sus hijos sobre ese compañerito que es diferente. Y eso es una realidad, licenciada. Suele pasar, pues, que los padres de familia, de los compañeritos, dicen: no te juntes con ese niño.
Entonces, todas estas cosas pienso que, tal como dijo Claudia, el DS debería realmente manejarlas. Verónica Faringo nos dice, pero si la maestra no tiene conocimiento de mi hijo, cada vez me dice de mi hijo está en una escuelita, búscala, ¿será que él cambia a otra escuelita porque no tiene paciencia con mi hijo? ¿Qué opina con referente a esto de que los papás muchas veces dicen, muy bien, a mi hijo no le brindan aquí la atención, yo me lo llevo y me lo cambio a otro lado? ¿Será apropiado esto, licenciada? No es tan recomendable, ¿sí? Porque no es fácil, ni para los padres, ni para el niño, ni para la escuela. Es un trabajo en equipo y es un trabajo continuo. Es muy importante que el padre no desista a la primera dificultad, porque las dificultades van a ir apareciendo hasta que el profesor, el grupo de compañeros, el grupo de padres pueda ir asimilando, pueda irse preparando, pueda irse incluyendo en este caminar de nuestros niños en proceso de inclusión. Es importante que el padre prepare intervenciones, solicite apoyos, generar la sensibilización de la institución educativa o por lo menos del personal que está a cargo del chico. Porque, ¿cuál es el otro lado? Los chicos no se están adaptando a los procesos, porque es un cambio y ese cambio implica que se tenga que adaptar a esta nueva institución, a este nuevo grupo de compañeros, a la nueva maestra. Entonces, no es tan recomendable cambiar de institución en institución. José Mesa nos dice, soy la señora Ana Velázquez. ¿Cómo está, señora Ana? Saludos, un buen tema que me pasó y ustedes me ayudaron con su intervención y cambió para mejor. Gracias. Nicole, una pregunta. Si está bien lo que hago al sacar a mi niña del curso y hacer la dinámica, si quisiera que me digan si estoy haciéndolo bien. Antes ella hizo un comentario, la señora, que pues cuando ve así un poco ansiosa o inquieta a su hija, la saca del aula y bueno, pues ella hace la dinámica de hacerla caminar, le consulta a usted si eso está correcto. Sí, todo lo que genere que el niño o la niña adquiera la regulación. Eso no significa que después de eso ya se quede fuera del salón. El objetivo es que logre la estabilidad para que ingrese de nuevo al programa o a la actividad que están llevando en clases. Eso es muy importante hasta que el niño poco a poco aprenda a hacerlo, a regularse o a solicitar estos espacios. Hemos llegado a casos de que los propios estudiantes ya son capaces de decir, necesito un tiempo fuera, ¿ya? Necesito salir, necesito hacer esto. Porque el problema no es sacarlo, es que regrese, que tenga este tiempo de relajación, de regulación y retome su actividad o su clase normal. Berta Montoya nos dice, una pregunta. Mi hija tiene 8 años, está en un centro de terapias, es no verbal. ¿Es recomendable que la cambie a una escuela regular, fiscal o particular? Está en un centro de terapias no verbal, que la cambie a una escuela regular, fiscal o particular, que si es apropiado. Siempre y cuando mantenga su nivel de regulación, es decir, que se pueda mantener de manera independiente, participar de las actividades, no habría ningún problema. Lo único que hay que hacer la adaptación en base a su necesidad, que es que no es un estudiante no verbal. Se puede obtener el nivel de trabajo, de respuesta y de evaluación considerando estas dificultades, ¿no? Pero sí, si está en posibilidades de insertarse, sí. Licenciada, retomando las preguntas, ¿el tener un lenguaje literal ayuda en la comunicación a los chicos con TEA para mandar una consigna? Claro que sí. Eso hay que tener esta consideración como docente al conocer que el estudiante tiene
este manejo de literalidad a la hora de enviar las consignas, porque muchas veces tenemos nosotros como adultos incluso la dificultad de poder transmitir lo que pedimos. Entonces hay que considerar cómo el chico lo puede ir asimilando, asumiendo, incluso que no lo pueda lograr, ¿sí? Porque a veces se dice, tienen que hacer esto y no se alcanza a hacer y los otros no hay problema, el profesor no hay problema y ellos se estresan porque tienen que terminar, porque la orden fue así, ¿ya? Entonces yo tengo que tener esta facilidad de manejar o de intervenir en estos casos de estudiantes con literalidad. Licenciada, la estimulación con ejercicios de atención es importante para generar la atención en los chicos con TEA. ¿Sí me escucha, licenciada? Sí. Ya. Definitivamente, ellos deben tener estimulación, ejercicios, todo aquello que les permita a ellos mejorar su nivel de respuesta, de rendimiento y de participación de las actividades. Porque si un niño no tiene o un estudiante no tiene un nivel de atención adecuado, no va a poder sostener las actividades regulares completas. Entonces es muy importante poder trabajar también en esta área, porque para que se dé el proceso escolar, él debe escuchar, debe sostener un grado o un nivel de atención adecuado para cumplir con la actividad escolar. Es importante que trabajen en conjunto la familia, la escuela y los profesionales. Definitivamente, no hay trabajo de equipo si no participan los padres, la escuela y se considera al niño. E incluso la sociedad, porque como mencionaron, los padres de familia del salón pueden ser obstáculos en este proceso de inclusión, si no son preparados, sensibilizados. El tiempo fuera de clases es importante. Justamente antes algo mencionábamos en relación a una señora que nos decía que la niña podía salir un momento como para relajarse. Le consulto a usted, ¿este tiempo afuera es importante? Definitivamente. Ellos, los niños los estudiantes con TEA, tienen muchos estímulos a lo largo de la jornada escolar. El ruido, las demandas, las exigencias, las texturas, los olores, o sea, muchas cosas que los van a saturar. Ellos van a necesitar tener espacios, pero estos espacios deben cumplir una función. No es que los saco y ahí se acabó el día escolar. O se acostumbran que algo ya les es complicado, difícil y tienen que salir. Es que en ese espacio yo trabajo lo que necesita en ese momento, relajación, regulación, el control de sus emociones y se inserta a continuar con su programa escolar. Pero sí, es necesario. ¿Cómo se puede trabajar con los chicos en las anticipaciones? Comunicación docente-casa, ¿ya? El padre debe saber cómo va a trabajar la escuela y preparar al chico en lo que va a ser, por ejemplo, eventos grandes. Va a haber un evento, una presentación, una fiesta, y yo debo conocer cómo la escuela lo ha preparado. A mí me ha funcionado con los chicos, tanto TEA como TDAH. A ver, aquí va a estar el salón, aquí te vas a sentar, tú vas a tener esa función. Y el docente de la misma manera. Tiene que ir preparando incluso el contexto real. No es solamente decir va a haber una fiesta, va a haber un evento, vamos a hacer esto o esta salida, sino casi que graficarlo. Entonces eso ayuda mucho a que el estudiante esté sumamente más confiado, más tranquilo y con menos sorpresas. Incluso anticipar los posibles cambios. No necesariamente, o puede ser que algo no se dé en ese tiempo,
Ayuda bastante. Listo, tenemos más consultas de las redes. Shirley nos dice, toda la comunidad educativa debe participar para lograr que los niños con TEA influyan en la educación y sociedad, se incluyan. Mariuxi nos dice, hola, gracias por este programa. Nicole, gracias. Cuando ella se tranquiliza, regresamos al curso a continuar con las clases. Soy la señora Maite Perea. Hola, señora Maite. Stephanie también nos dice, muchas gracias, muchas dudas despejadas, excelente charla, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. José Mesa, ¿qué se puede hacer cuando no termina una actividad? Y así como dicen que la maestra dice que está, pero para el niño le importa mucho y entra en frustración, ¿cómo puedo ayudarlo? Esta pregunta para usted, licenciada. Es muy importante, por eso decía, no solamente se debe anticipar lo que se va a hacer, sino las posibles situaciones, ¿sí? Vamos a hacer esta actividad, posiblemente no alcancen, y los que no alcancen lo pueden trabajar en tal espacio o llevarlo y traerlo de la casa. Eso ayuda a que el chico se sienta mucho más tranquilo cuando no alcanza a resolver la actividad en el momento. Yo no se lo puedo decir en el momento porque no lo va a escuchar o aceptar con facilidad. Yo tengo que anticipar las posibles respuestas o situaciones que se den de un evento, ¿ya? Así también vamos preparando a los estudiantes al cambio, al que no todo tiene que ser o no todo va a ser como uno lo había planificado. Licenciada, es importante tener un orden y estructura dentro del aula de clases. Sí, hay que tener una estructura clara, ¿sí? Eso va a ayudar a que el estudiante sepa cómo manejarse, ¿sí? Pero esta estructura en rutinas, en espacio escolar, no debe ser rígido. Yo tengo que ir trabajando la flexibilidad en mi hijo, en mi estudiante, para que los cambios y las sorpresas no le generen una alteración o una crisis. Pero sí es importante mantener la estructura, las rutinas, los esquemas, anticipando los cambios o que ya eso no se va a mantener en tal momento o en tal tiempo del año escolar, ¿verdad? Pero sí es importante, especialmente con los más chiquitos, con los primeros niveles, porque ellos necesitan tener esta estabilidad para irse adaptando o adecuando al sistema. Bueno, ya estamos casi por concluir el programa. Quisiera hacer una consulta. Licenciada, ¿quieres hacer una pregunta, Claudia? Sí, quisiera hacer una pregunta, ya que estamos aquí en el tema de las causales por las cuales los chicos pueden angustiarse dentro de una aula de clase. Y una de las cosas creo que son de las más importantes, y que creo que no hemos tocado el tema, son las hipersensibilidades sensoriales, a los sonidos, al tacto, al gusto. Y en eso a veces los profesores no toman mucho en consideración esto, por las cuales los chicos cambian comportamientos, ¿no? Cambian comportamientos y pueden volverse disruptivos. Entonces es importante que de pronto a veces nosotros como padres conozcamos qué es lo que pueden estar sintiendo de estas hipersensibilidades, cómo poderlo manejar. Así que quisiera que pues la profesional nos ayude y nos explique un poco más del tema. El tema de la hipersensibilidad o alteración sensorial es algo que debe estar de cajón, ¿sí? Dentro de las consideraciones que se tengan para los estudiantes, ¿sí? El profesor, solamente el tema de las texturas, incluso hasta el cambio de clima. El cambio de clima puede generar una inestabilidad, una crisis que muchas veces, si no se contempla, no se va a saber qué es lo que le generó, ¿ya?
¿por qué cambió de conducta si estaba tan bien? ¿Sí? Recordemos que la sensibilidad o alteración sensorial tiene que ver con todos los sentidos, desde el visual, el auditivo, el táctil, el del gusto, ¿sí? ¿Qué cosas, qué comió, ya? O qué probó, que le generó un cambio, ¿sí? Una desregulación emocional. Entonces es muy importante contemplar o que el docente considere eso como un aspecto a la cuestión conductual o de socialización que solemos ver en los niños o pensar en que un estudiante con TEA o un niño con TEA no solamente no mira o no le gusta socializar, no, hay muchos aspectos que engloban la condición de estudiante o de niño con TEA, y esta es el tema de la sensibilidad, de si la ropa le molesta, de lo que come. Hay niños que solo comen, tienen comidas específicas. Entonces, por ejemplo, en un cumpleaños, en un evento que haya de la escuela, yo debo tener esa consideración a la hora de pensar en la actividad de mis niños, ¿sí? Entonces es muy importante conocer el perfil sensorial del estudiante y en qué grado está, para tener esas consideraciones en mi planificación. Las planificaciones de clases no deben estar circunscritas a lo pedagógico, sino al tema social, al tema de intervención, al tema de participación, ¿sí? Son cosas que se deben considerar a la hora de las actividades escolares o de recreación. Sí, licenciada, y adicional a eso, como papás también tenemos que ser comunicativos. Es decir, desde que empieza el año escolar, de repente tener esta reunión con el DS, con los profesores, y decirles cómo son nuestros hijos, qué necesidades tienen, ¿verdad? Así como las debilidades que también tienen, hacerles conocer las fortalezas. Porque muchos profesores simplemente a veces apuntan en que piensan que, este chico tiene discapacidad, no puede. Entonces ese no puede es el que como papás tenemos que romper ese estigma. ¿Qué opina usted? Así es, así no me lo soliciten, porque hay instituciones que solamente reciben el informe y con eso consideran es el proceso. Es muy importante lo que acabas de decir. El padre tiene que solicitar una reunión y poder informar, no la condición, sino al niño, qué le gusta, cómo le gusta, qué cosas puede hacer, cómo las puede hacer, porque hay chicos que pueden hacer o cumplir consigna, pero se la piden de una manera diferente a como él está acostumbrado. Entonces es muy importante que la institución tenga como esta radiografía de cómo es y cómo responde a las distintas exigencias el niño, la niña o el adolescente, ¿ya? Porque se trata de ir sensibilizando. No todos los niños con TEA son iguales, no todos los niños con TEA responden de la misma manera. Entonces es muy importante, hay instituciones que también se confían. Si hemos tenido niños con TEA aquí, no hay problema, y empiezan a trabajar. Pero es muy importante considerar el aspecto de la casa, lo que el padre, la madre o el cuidador puede transmitir. Tenemos las últimas preguntas o comentarios desde las redes. Stephanie Bolaños nos dice, en mi caso, la maestra ponía a copiar la tarea a Elías después de regresar del recreo, pero él se frustraba y no quería copiar porque salían los niños grandes a su receso y la bulla lo frustraba. Alexandra Proaño nos dice, muy cierto, no comprenden acerca de las hipersensibilidades los docentes. Y ya como estamos para concluir, quisiera, licenciada, que nos dé alguna recomendación final para poder incluir a los chicos con TEA en la escuela. Retomando algunos de los aspectos que se mencionaron,
el que ellos tengan acceso a su campo educativo antes del movimiento masivo. Es decir, que puedan ir a conocer la institución, si hay la posibilidad ya el docente que le haya sido asignado al salón, que pueda haber este proceso, que se considere este proceso de inclusión con los compañeros. No es que el estudiante llegue y ya esté sentadito y trabaja. No, ¿qué yo puedo hacer como institución para que los compañeros conozcan, no un diagnóstico, conozcan a la persona, las necesidades, los gustos, ver de qué manera ellos logran o aprenden a irse conectando con este chico. Los padres desde la casa y contactando 1 o 2 compañeros a la vez y poder tener espacio social. Si el estudiante tiene conexión con alguien de la escuela afuera, va a ser fácil también tener o generar, o más factible, este vínculo dentro del salón. El que se considere los espacios de receso. Muchas veces solamente se trabaja la parte pedagógica. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Pero ¿qué hace el estudiante cuando va al receso? Con quien comparte, cómo comparte, ¿sí? En la hora de actividades grupales, ¿qué rol le asigno? Son algunas de las consideraciones que se puede tener en cuenta. Que el padre de familia, hay instituciones que la tienen, otras que no, el tener la comunicación constante con los padres. Los padres debemos solicitar espacios periódicos en la institución, no solamente al inicio cuando el niño o el estudiante va a ingresar, sino ir monitoreando estos avances, dificultades, recomendaciones que se puedan generar o compartir con los terapistas o profesionales externos, ¿sí? Y a la vez hacer esta retroalimentación con los docentes o profesores que estén a cargo de mi hijo. Licenciada, y por último, la pregunta final. ¿Cómo hacer para que las escuelas estén listas para recibir a los chicos con autismo? ¿Qué recomendaciones daría usted a los directores y profesores de las escuelas? Preparación. La capacitación debe ser constante. Deben no solamente preparar el programa curricular, sino manejos, intervenciones en crisis, poder identificar situaciones de material visual, cómo poder hacer las anticipaciones. O sea, el tema de capacitación y de sensibilización del personal, no solamente de los maestros. Debe ser todo el personal que tenga acceso y contacto con los chicos. La capacitación es fundamental. Claudia, para finalizar, ¿alguna recomendación que tú quisieras dar en base a tu experiencia? Bueno, algunas. Por ejemplo, a los padres es importante que nuestro hijo vaya a una escuela, pero nosotros lo preparemos para que vaya a esa escuela. Porque lamentablemente a veces muchos padres mandamos a nuestros hijos a las escuelas sin importar si ya ellos han cumplido, por ejemplo, él puede permanecer sentados, el aprender a entender una consigna que a veces es muy difícil para ellos, entonces hay que enseñarles un poco estos hábitos y lo que justamente decías, ¿no? De prepararlos para que ellos puedan ir a una escuela y lo que van a recibir en esa escuela. Lo que decías también es muy importante que los padres sepamos de que nosotros tenemos que hacer esa parte social de nuestros hijos. Así que hacer que nuestros hijos se hagan amigos de los compañeros, nosotros amigos de los papás de estos niños, de sus compañeros, para que ellos puedan ser mejor aceptados y ellos aprendan esa parte social. Recuerden bien que los chicos con autismo aprenden la parte social de una manera metodológica, enseñándoles un poco cómo aprender a ser sociales. Entonces yo creo que en base un poco a esas recomendaciones para los papás nos ayudaría mucho para que ellos puedan ser mejor incluidos. Y sobre todo, y creo que la más importante es esta, que los padres nos preparemos para poder ayudar a estos profesores que posiblemente no tengan el conocimiento, pero tengan las ganas de poder enseñarle a nuestros hijos.
Es importante que el conocimiento genera poder. Así que los padres deben estar un poco capacitados para que podamos ayudar a nuestros hijos a estar incluidos en las escuelas regulares. Todo se puede. Lo ideal es que los chicos estén en escuelas regulares, que aprendan de los chicos regulares, porque lamentablemente nosotros como padres no estaremos siempre. Y ellos van a entrar en una sociedad en donde hay gente diversa. Y la mejor manera de aprenderlo es en una escuela regular. Bueno, hemos llegado al final del programa. Les agradezco a ambas por sus comentarios, sus recomendaciones y por haber aceptado nuestra invitación. En resumen, todo lo que hemos hablado el día de hoy, la recomendación para los padres que nos están viendo, recuerde que su hijo debe de estar preparado para ir a la escuela, empodérese. Y para los docentes, dése la oportunidad de conocer a su alumno con autismo. Y quiero compartir una frase con ustedes. El docente debe de ver en el niño con autismo una extraordinaria ocasión para ser mejor maestro y no pensar que le llegó un problema. Recuerde que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.